prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba, del cielo diste pan. 100 fosas de leones Daniel pudo descansar, porque me he de preocupar. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana, siendo estéril, cargó en brazos a un bebé. David, frente al gigante, por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, y así lo veremos hoy.
Bienvenidos a Clamor en la Noche. Bienvenidos todos a su casa, la cadena del milagro y Clamor en la Noche, a la medianoche. Este programa se origina en los estudios de la cadena del milagro en Cataño, Puerto Rico, los estudios auxiliares. Luego se transmite de lunes a viernes, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana. Es decir, que empieza el día que acaba de terminar y termina en el comienzo del día siguiente. Así que nos está viendo hasta sábado en la madrugada. Así que gócese. Este programa luego se retransmite por Facebook. Bueno, lo mismo a veces depende. Se transmite de 9 a 10 de la noche por Facebook de lunes a viernes. Pero se retransmite también a veces a las 12 del mediodía, siempre y cuando nos mantengamos ahí en eso. Entonces, en Facebook se pasa para acá, se edita y se pasa acá también. Así que gócese y participe en todo este programa. Espero que hayan disfrutado del pasado programa, que fue una charla con ustedes como la familia de Clamor y abriendo nuestro corazón a las luchas, a todo lo que se aproxima. La visión que tenemos de que Dios nos encomendó esto del Día de Clamor muchos años, más de 50 años atrás, y hemos cumplido hasta donde podamos. Y hay una carga grande para este año porque es un año electoral. Dios me dio una experiencia tremenda cuando fui a la convención de la Iglesia de Dios Mission Board y ya me tengo el título, el tema de la campaña del Día de Clamor, la urgencia en este año, hermano, donde se sabe que el año pasado, en el cincuentenario, Dios me reveló que el futuro de Puerto Rico se decidía entre el año pasado y este año. O sea, nosotros tenemos el futuro político y posiblemente económico. El futuro espiritual está en las manos de la iglesia también. Y yo espero que ustedes hagan un sacrificio este año. Hermano, yo no tengo los recursos que una vez tuve. Yo no creo que habiendo tanta emisora cristiana, tanto canal cristiano, la carga tenga que caer sobre solamente uno o dos. Especialmente la cadena del milagro. Yo llevo esta cadena en mi corazón hasta el día que Dios me diga que termine. Porque cuando todo se desapareció, hermano, cuando todo esto se vino al piso económicamente, cuando perdimos la radio, cuando perdimos todo lo demás, esta cadena estaba ahí. Y la Biblia que honra a uno, a los que honran a uno, y dice, Dios lo dice, honro a los que me honran y tengo en estima a los que me tienen en estima. Entonces, ha sido un pilar y yo creo que a esta etapa, el personalismo, el individualismo, las visiones particulares, el querer sobresalir, la soberbia, todo eso debe ser echado a un lado. Yo me recuerdo los países que yo he ido que decían, esto no puede pasar aquí. Yo nunca pensé, y lo digo de todo mi corazón, introduciendo este programa en el día de hoy, nunca pensé ver la situación que estoy viendo, no solamente en Puerto Rico, sobre todo, todavía aquí queda una onza de vergüenza. Todavía aquí hay un pueblo que está, la resistencia todavía está aquí. En Estados Unidos queda una resistencia, pero nunca en mi vida imaginé que un gobierno totalmente demoniocrático, totalmente de Sodoma y Gomorra, totalmente antijudío, anticristiano, tomara control de la nación. Anoche estaba viendo un documental sobre Hamilton y cómo este hombre tuvo una visión y los padres fundadores de la nación tuvieron una visión de que había que, cuando ponen en su constitución, One Nation Under God, una nación bajo la cobertura de Dios. No eran perfectos, eran pecadores, pero la Biblia dice que hay impíos, pecadores que tienen obra de justo y justos que tienen obra de impío, hermano. No se desespere, no. Eche su carga sobre el Señor y sigamos adelante. Hoy voy a continuar con el capítulo 18. Voy a empezar desde el verso 19 del 17, del 18. Voy a completar esto hoy. Y vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero nunca pensé ver
la nación tan hundida en el pecado. Un presidente absolutamente monigote que no manda, que verdaderamente lo han puesto ahí, y a Biden lo han puesto ahí, hermano, vive Jehová, vive mi alma, hablaré lo que Dios me diga. Y eso puede pasar en cualquier país, pero en nuestra nación, un monigote de la izquierda de Sodoma y Gomorra, de antisemita. Ahora le están, el partido, y todos los partidos políticos tienen que entenderse. También dentro del Partido Republicano hay unos grupitos que están comenzando a pensar más en el poder que en los principios por los cuales mi abuela y mi bisabuela eran miembros del Partido Republicano. Entonces, se estaba hablando por allá para la década de la guerra y todas esas cosas. Mi madre fue una líder del partido que yo llamo ahora demoniocrático, porque no es no representa los valores del partido como se fue. Pero eso le habla a ustedes que el único que no puede mentir es Dios. Y que nosotros no podemos poner nuestros ojos ni en el pastor, ni podemos poner nuestros ojos en la pastora, ni podemos poner nuestros ojos en el líder. Sí, respetarles, entender muchas cosas de estas que pueden ser importantes, pero poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, verso 1 en adelante, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y déjame decirle, y no es, yo no tengo, y yo le digo la verdad, tenemos que obedecer a nuestros pastores, eso es cierto, pero no es una obediencia absoluta, total, incuestionable, no, es una obediencia voluntaria a lo que hacen y a lo que ordenan bíblicamente y correctamente. La Biblia no dice puesto los ojos en el pastor y la pastora, ni en el líder conciliar, ni en el evangelista, no, ni en el apóstol, ni yo sé quién. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y después dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, hay que ser fieles a Dios. No es que se vuelvan muy irresponsables, es como decir, la mujer debe obedecer a su esposo y el marido debe tratarla como vaso más frágil. Claro, eso no quiere decir que si el marido le dice que se tome un veneno o que se prostituya o que robe, como pasó con el caso de Ananías y Zafira, pues ya ahí esa obediencia, cuando va contra la obediencia a Dios, no tiene nada. Ahí hay que parar, te dice prostitúyete, usa droga, vete y haz esto y haz aquello, que va contra los principios. Entonces, en ese sentido, la mujer, si el marido la manda a hacer cosas que son indebidas o que va a participar en cosas que no agradan a Dios, estamos hablando de cosas realmente criminalmente aplicables, o sea, que no puede poner sus ojos ciegamente. Y mire lo que dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Otra palabra, que lo más en la tierra, lo más cerca a fidelidad, a permanencia de cuidado uno, es el padre y la madre. Pero cuando dice eso, yo quiero hablar de esto porque es importante para comenzar el programa hoy, que el único perfecto es Dios. Entonces, aún tu papá y tu mamá te pueden fallar. ¿Cuántos casos tenemos de padres y madres instruyendo a sus hijos en doctrinas falsas, dando ejemplos totalmente contradictorios a la moral cristiana, dando enseñanzas de maltrato, de abuso, seduciendo hijas, no todo el mundo, seduciendo hijas a incesto? Hermano, cosas increíbles. Usando niños sexualmente. Dice que todo, dice que en este sentido nosotros tenemos que poner nuestra fe ciega en Dios. El padre y la madre, si no cumplen con los preceptos divinos de su responsabilidad como padre y madre, uno tiene que no puede dejarse, porque ese es el problema. Muchos padres están indoctrinando a sus hijos en conductas totalmente inmorales, rebeldes, ejemplos que enseñan con su ejemplo lo que no es correcto. Entonces, en ese momento, uno honra a tu padre y a tu madre, claro, pero tú tienes que aprender a discernir y a pedirle a Dios que te enseñe. Si lo que papá y mamá están haciendo es malo, es incorrecto, o si la conducta o el ejemplo que uno da, pues entonces el niño tiene que aprender a descifrar, separar la leche de la magnesia, separar el trigo de la cizaña, la oscuridad de la luz. Yo cada rato hablo con todos somos imperfectos, y no estamos hablando ahora de cosas graves, pero
ningún hombre, ningún padre, ninguna madre es perfecto. Ninguno son perfectos. Ningún pastor, ninguna pastora es perfecta. Ningún líder es perfecto. Pueden empezar bien y terminar mal. Pueden empezar bien y empezar mal y terminar bien. Pueden seguir bien todo el tiempo. Pero el único que no falla es Dios. Él es perfecto. Ni tú ni yo somos perfectos. Entonces, yo le digo a Isaac, tu mamá y yo no somos perfectos. Si nosotros decimos algo, y yo no creo que ningún padre, ninguna madre debe hablarle mal de su papá ni de su mamá. Y yo le digo, si tú ves algo malo en mí y en tu mamá, no lo imites. Si nosotros decimos algo que no es correcto, no lo imites. Imita lo bueno nuestro y deja a un lado lo que puede ser que no sea lo mejor. Por eso David decía en su salmo, aunque mi madre y mi padre me dejaran, aunque mi madre y mi padre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, que el único que se mantiene leal y firme, y como dice, todo hombre sea y toda mujer, todo ser humano sea mentiroso, mas Dios sea veraz, el único que permanece fiel, el único que no miente, el único que no fracasa, el único que no se equivoca es Dios. Entonces uno tiene que mantener sus ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando tú veas algo en mí, como predicador, que no va correcto, tú no te lo tragues. O sea, no te vuelvas un incrédulo. Dice, no menosprecies las profecías. Pero dice Pablo en Tesalonicenses, examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, no te vuelvas un incrédulo, pero tampoco uno que te traga todo lo que te dicen. Yo oigo la gente que predica y yo evalúo su mensaje. Hay cosas que yo sé que están equivocados. Su interpretación particular está errada. Ustedes se pusieron a leer un libro y le sacaron 2 o 3 cosas al libro. Y yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy ahí a tragarme lo que me digan. Yo estoy analizando. Yo quiero oír voz de Dios, palabra de Dios. Y a veces se mezcla con el predicador, la predicadora, el pastor, los pastores. A veces se mezcla la experiencia personal, los disgustos, las amarguras, y luego cuando no encuentran más nada, se encuentra un libro y cogen de ese libro lo que quizás no saben de dónde diantes sacó esa interpretación a esa persona. Y eso hay que tener un cuidado tremendo. Y eso dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Así que puede ser que tu papá y tu mamá te fallen, pero Dios no te falla. Dios no te falla. Hay tantas historias de padres y madres que han fallado. Y luego los hijos no se han perdido. En la vida encontraron el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. De ellos yo esperanza mi castigo, mi Dios. ¿En quién yo confiaré? ¿En quién? En Él, que es eterno, que no se equivoca. Hermano, hay que ver bien claro. Un líder, le voy a dar varios ejemplos, puede empezar bien. Por eso dice, examinadlo todo. Y cuando habla de la profecía no es solamente dar detalles del futuro y revelaciones, no. Profetizar también es cuando se predica la palabra y se da un mensaje. Entonces dice que uno profetice, uno predique o uno diga la revelación que tiene de la Biblia y luego los demás juzguen. O sea, yo tengo el derecho a juzgar, no maliciosamente, sino a analizar lo que me están diciendo desde ese púlpito. Yo no soy un animal, soy un ser humano con neuronas. Entonces, si ese predicador se desvía, y le puedo dar ejemplo, había un predicador, se llamaba, Jim Jones. Jim Jones empieza en uno de los estados, creo que del mediano oeste, y empieza con la Biblia en la mano. Y fue hablando de justicia, y llegó a California. Es más, llegó a retratarse cuando Jimmy Carter era presidente, llegó a retratarse en un centro de convención con Carter. Y ese tipo empezó con una gran visión de buscar los ancianitos que no tenían ayuda, los huérfanos, los marginados negros, latinos. Una misión muy bonita. Y empezó con la Biblia. Y en un momento dado se fue desviando y fue dejando la Biblia a un lado. Esa es la tradicional. Fue dejando la Biblia a un lado. Y cogió y metió el marxismo dentro de la iglesia. Empezó a meter el marxismo.
luego siguió cambiando, luego dejó la vía moral y fue metiendo la aceptación del homosexualismo, del incesto, la introducción de la fornicación, del adulterio, de la lujuria, de la poligamia, bueno, una locura, y se metió en eso. Luego, cuando utilizando cuestiones de la ciencia política del mundo, la amenaza que había entonces de Rusia, convence a sus seguidores, por eso hay que poner los ojos en Jesús, mientras yo predique la palabra. Ahora, no se perjuicie, déle oportunidad, analícelo todo conforme al Espíritu Santo. Mientras yo predique la palabra, mientras se mantenga esto, pero usted no le ponga el sello cuando usted manténgase firme. Se fue desviando Jim Jones y luego los tomó. Cuando empiezan a usar, mire, usan un título, patriarca, apóstol, el revelador, el gran escogido, yo no sé qué. Y entonces se van creando, a veces inconscientemente, un dominio, una atracción idólatra de infabilidad hacia el líder. Y el único que merece eso es Dios. Jesucristo, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Dice, y uno tiene que ver, y si ve a mí, trata de ver a Cristo en mí. El día que Cristo desaparezca de mi voz, de mi discurso, de mi vida, ya estoy mal. Entonces, van utilizando que tienen que responderle, que no se le puede cuestionar nada. No me venga con ese cuento. Por más bueno que sea la gente, todos nos hemos equivocado en algo. Todas veces hemos entendido mal las cosas como Dios nos las muestra. Entonces, Jim Jones, la gente siguió a lo loco. Se fueron con él para en la selva, compró unos terrenos, se llevó gente armada, todo. Ya cuando usted empieza a ver esto, empieza a cuestionarse. Y dice, estaba mal. Entonces la gente, por ahí había una hermana, no voy a mencionar su nombre, que no vale la pena. Era prostituta, era una mujer perdida, se convirtió al evangelio. Dios la transformó, trajo miles de personas a los pies de Cristo. Algún problema hubo, algo sucedió en su vida que tú y yo desconocemos. Por esa gente que usted no ve por televisión, que ve por la internet, que usted lee sus libros, usted no sabe dónde termina. Lo que esté bueno, así velo. Examinarlo todo y retener. No sé por qué Dios me ha movido en el día de hoy. Tengo unos días que tengo un programa hecho y Dios me lo interrumpe. Entonces se levanta esa persona y usted le sigue ciegamente. Y esa hermanita, que era una prostituta, que Dios transformó, que ganó miles de almas, que levantó un programa por YouTube enorme, de la noche a la mañana sale un discurso, yo no soy cristiana ya. A mí no venga con el cuento. Si usted se para y dice que usted no es cristiano y que usted era cristiano y ya no lo es, usted está negando la fe de Cristo. No venga con el cuento. No, usted tuvo un problema con alguien, pero no se lo... la fe en Cristo tiene que ser permanecer. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Ábase malaya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y usted tiene que afirmarse en Cristo. En Cristo. Y usted tiene un problema conmigo, no es con Cristo. Usted tiene un problema con el pastor o la pastora, no es un problema con Dios, no es con Dios. Usted no puede quitarse como esa hermana que dice, la mujer de Dios, que Dios lo usaba. De la noche a la mañana, yo no soy cristiano, después aparece como un embeleco de judizante. Hermano, yo he leído literatura de la mujer. La mujer, hermano, está promoviendo la cabala, está promoviendo doctrinas de ocultismo, cuestiones de amuletos, de maldiciones, ponte esto. Yo lo he tenido en mis manos, una mujer, tremenda mujer de Dios. Y en algún sitio resbaló, en algún sitio algo le pasó, en algún sitio algo le afectó tanto que perdió la visión. Es como el asunto del ateísmo. Todos los ateos han creído en Dios. Una vez me encontré en la plaza de Río Piedra, en la ciudad universitaria, una joven. Yo recién convertido, empecé a discutir con ella y le dije, ¿qué te pasa? No, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Y dije, ¿qué te pasó en tu vida? ¿Qué te pasó en tu vida que tú no puedes echarle la culpa a nadie más que a Dios? Y entonces se echó a llorar y me dijo, mi novio me dejó en el altar. Éramos cristianos.
Y me dejó con vestido de boda, se fue y me dejó. Y desde ese entonces yo no creo en Dios. Digo, pues si Dios es bueno, ¿por qué? Entonces tú lo escogiste al novio. Ella no miró que el culpable no era Dios. El novio lo escogió ella. Sí, hay cosas que nosotros queremos culpar. Te casaste mal. Te metiste en un negocio que Dios no te mandó. Te mudaste para un sitio que Dios no te iluminó. Compraste algo que Dios no te mandó a comprar. Te asociaste con gente. Mire, una de mis razones, y yo creo que me entienda, hay lugares que son trampas del diablo, hermano. Si tú vas al teatro a ver una película sana, eso está bien. Pero si tú no tienes discernimiento y te vas a ver basura, es como el televisor es un arma poderosa, buena, usada. Si usted coge este televisor y lo usa mal, usted cayó en la trampa, pero Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. El cuchillo no es el que mata, es el que tiene el cuchillo. Entonces el cuchillo no tiene la culpa, ni el revólver tiene la culpa, que es lo que yo digo cuando veo a toda esta gente, elimine las armas. No, es que el ser humano mentalmente mal, espiritualmente endemoniado, lo que sea, pero hay que ver la etimología, la raíz del mal. Pablo decía en el capítulo 7 de Romanos, el mal está en mí, que queriendo hacer el bien, hay esta ley que no, que me encuentro haciendo el mal. Te debilitas, te llenas de amargura por dentro, te llenas de rebeldía. No, dice que el Dios de este siglo ciega los entendimientos de los incrédulos para que no crean y no les resplandezca la lumbre del evangelio. Entonces tú miras bien y tú contemplas bien la realidad de lo que está pasando. Y entonces te ciegas. Y entonces culpas a Dios como lo hizo Jeremías. Empezó a culpar a Dios. Pero Dios no te metió en ese negocio. Dios no te dijo que te enamoraras de esa mujer o de ese hombre. Dios no te dijo que te metieras en ese negocio, en tal negocio. Entonces la decisión final es tuya. Dios te ha hecho libre para decidir lo que quiere hacer. Y tú te enredaste con el hombre que no era y con la mujer que no era y ahora tienes un problema. Y tienes que buscar cómo mantenerte firme en Dios. Dios no te llamó al ministerio de pastorado, no te llamó a esto. Pues, ¿por qué te metiste? Entonces, es importante, tan importante, que no culpemos a Dios. Pero la mayoría de los ateos son rebeldes porque como a Dios no lo pueden... ¿Cuál es la manera que más pueden ofender a Dios? Diciendo que no existe. Por eso la Biblia en ninguna parte refuta al ateo, ni lo trata de convencer. Dice, lo único que dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, lo llama necio. No pierda la conversación, no pierda tu discusión con esos necios. Dios le dice necio al que no cree que Él existe. No trata de probar que Él existe, nada. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ese es el ateo común. Cuando tú ves, por ejemplo, estaba estudiando la Revolución Francesa. ¿Sabe quién fue el asesor de la persona que dirigió gran parte o la mayor parte de la Revolución Francesa ante la situación que se vivió en aquel tiempo de las clases que oprimían a los pobres, el desmoronamiento que había moral? Fue Voltaire. Voltaire era el ateo más grande en toda Europa. Voltaire era el ateo más grande en Francia. Y Voltaire era el consejero del cerebro de la Revolución Francesa, que luego terminó en una contrarrevolución produciendo un emperador tan loco como Napoleón, que llevó al mundo en aquel entonces a unas batallas inmensas. Y que luego Hitler comete el mismo error de él, que se fue a conquistar y a invadir a Rusia. Esas son las palabras. Los ateos son ateos porque no pueden desquitarse de Dios, de la tragedia que han vivido, el lío que se han metido, la situación que le ha ocurrido, y como no encuentran aceptar que es posible más grande su decisión, Dios no tiene nada que ver con esa situación que le ha pasado, pues entonces Dios es el culpable, no creo en Dios y de esa forma me desquito. Pero siempre terminan como Voltaire. La mujer que vio la muerte de Voltaire, una enfermedad cristiana, dice que jamás en su vida quiere ver la muerte de un ateo. Dice que Voltaire, unos 15 minutos, pedía misericordia a Jesucristo. Señor, perdóname, Señor, libérame. Señor, haz esto en mi vida. Señor, haz esto, Señor. Óyelo bien claro. 15 minutos después estaba maldiciendo a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tú maldecido sea? Y era una agonía instante. Un rato pidiendo misericordia, un rato maldeciendo a Dios.
Dice, jamás ni nunca en mi vida quiero ver la muerte de un ateo. Voltaire. El cerebro detrás de la cuestión de la Revolución Francesa. Y luego ahí nace el comunismo de Marx y Engels, dos judíos también frustrados, con una visión totalmente empañada de la realidad. Y nace la teoría del socialismo expandido y luego desemboca en su consumación de la dialéctica materialista y de la lucha de clases y toda esta bobería. Y entonces, lo que dice, en medio de todo esto, se atrasó toda la situación en Francia. Murieron miles de personas en la guillotina. El pueblo, por 40 años, porque todo esto va dirigido a la institución de la familia. Por 40 años el matrimonio fue destruido. La institución de la familia, el matrimonio no existía. La Revolución Francesa fue la desgracia más grande del mundo. Entonces los intelectuales ciegos y cosas no quieren vender. Es el principio, no. El principio del libertinaje. La maldición más grande. Y quiero abundar en esto. Y se fue produciendo de la injusticia que había, del hambre. Y si usted lee la historia de Víctor Hugo, Les Miserables, yo soy un fanático, estudié eso, lo estudié cuando estaba en la escuela en Estados Unidos. Fui como 3 veces a ver el Broadway, el espectáculo de la historia de Jean Valjean, el hombre que va preso en la Francia que llega a la revolución demoníaca que destruyó las fibras de la familia y atrasó todo. Y le dio comienzo al comunismo y luego, entre todo eso, al socialismo, que se desencadena en su manifestación final, que es la dialéctica materialista de la lucha de clase de Marx y Engels, dos judíos también que pierden la fe en Dios por alguna razón y contaminan el mundo con sus enseñanzas. Y eran dos vagos, eran dos tipos que vivieron. Uno de Marx vivió de una mujer, el amigo de él, el otro le ayudó a criar las hijas. Eran dos depravados y el mundo esa parte no la sabe. Los que dieron lugar al manifiesto comunista, los que dieron lugar a la lucha de clases, a toda esta estupidez, al socialismo que venía a resolver los problemas de todo el mundo, eran dos amargados de la vida que no habían puesto su mirada en un Dios verdadero. Y entonces en Inglaterra el camino, la injusticia, por eso la injusticia no se puede opacar, la injusticia, el hambre. Entonces en la Francia pre-revolución francesa hay una situación caótica. Y entonces Jean Valjean tiene una hermana, no tiene con qué comprar una libra de pan. Y va, siendo un niño, va a ser un joven, se roba una libra de pan. Estuvo mal robárselo. Pero también el exceso del castigo por la justicia que ya vivía el país y la inmoralidad moral y de humanidad que vivía, deciden meterle preso por vida en la isla del diablo. Está bien que había que castigarlo por robar, pero había otros, no. Ese, como era una libra, pues le metieron años a la cárcel y lo envían a la prisión del diablo, la isla del diablo. Hizo la historia del Víctor Hugo que habla de Les Miserables y la historia entera a lo que llega a la Revolución Francesa y a lo que ese hombre pasa en la cárcel por una libra de pan. Ahí está la desigualdad. Estaba correcto que se les diera algún castigo o se les reclamara algo, pero el castigo no estaba al par del delito. Y ahí es donde va la cosa. Cuando el castigo es mayor que el delito, o el delito es menor que el castigo. Sí, el delito no tiene el castigo que debe llevar. Es la locura. Y entonces Inglaterra estaba al borde de eso. Está la misma situación que está pasando hoy en Estados Unidos. La debacle moral. Un gobierno, un partido que empezó bien cuando mi mamá era líder dentro de ese partido. El partido que yo la llamo demoniocrático. Los verdaderos demócratas no se sabe dónde están. Toma y se entrega de lleno a un libertinaje, a incesto, se mueve a pedofilia, se mueve a las locuras y a perseguir a los judíos, y a perseguir es lo mismo que pasó en Rusia, es lo mismo que pasó en Alemania, y es lo mismo que está pasando en China. Estados Unidos va por ese mismo, hay muchos caminos que parecen ser al hombre caminos de vida, pero son la muerte, la destrucción.
Eso dice la palabra. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces vemos eso está pasando en Estados Unidos. Y eso fue fomentando, la Revolución Francesa nace de eso, de un Jean Valjean expresado en Les Miserables, de meterle años y años en la prisión de la isla del diablo por un robo de una libra de pan que se podía haber arreglado de otra forma. Pero está pasando eso entonces a la personificación de la injusticia. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Asesinos, criminales, traficantes, los están soltando bajo estas teorías de que no deben meterse a la cárcel. O sea, se van de un extremo al otro. Entonces, Inglaterra estaba igual. Los niños trabajaban hasta 18 horas al día. Había una explotación de la niñez, el tráfico humano en un sentido como lo que estamos viviendo en el día de hoy. No había defensa de los niños. La religión estaba putrefacta. La iglesia anglicana, que era a raíz del nacimiento de un pensamiento de un rey enfermo, adúltero, que se divide de la iglesia católica y que crea una iglesia similar para sus gustos y se aprovecha de la reforma y crea la iglesia anglicana. Una cuestión donde el rey es el líder de la iglesia, no el hombre de Dios que llama o la mujer que Dios llama. Y el país estaba al borde de lo mismo, los síntomas están ahí. Cuando alguien tiene cáncer, los síntomas están ahí. Cuando alguien tiene fiebre, sí es decir que algo no está funcionando bien, algo está infectado. Cuando un brazo le duele a uno es porque los tendones están afectados, están posiblemente heridos, están maltratados o algún hueso se rompió. El dolor significa que algo no está funcionando bien en la estructura corporal del ser humano. La fiebre dice que hay una infección y todo esto que estamos viendo. La destrucción de la ciudad de Nueva York. Yo caminé 40 cuadras con mi esposa y mi hijo, una locura, peste a marihuana, no hay ley. La gente está haciendo lo que da gana. Están enfrentando, los fiscales que tienen son comprados por un comunista llamado George Soros, que les financia las campañas. No hay respeto para la policía, no hay respeto para la gente. Se meten a las tiendas y roban. Y eso está pasando en California, y está pasando en Filadelfia, está pasando en Seattle, está pasando en Portland, está pasando en toda la nación. Hay un desmoronamiento de la ley y el orden. Hay una falta de temor. Las denominaciones están acaparando la teología de Sodoma y Gomorra. Y muchos cristianos están siendo perseguidos. Eso es todos los síntomas de la enfermedad que tiene una nación. Estados Unidos está enfermo en este momento. Puerto Rico está grave también. La Unión Europea está grave también. China está totalmente atormentada. El peor enemigo que tiene, aparte de lo demás que podamos espiritualmente. China está preparando. Ahora mismo tiene miles de fincas de marihuana. Está cultivando miles y miles de toneladas de fentanol. Están enviando todo eso, como dijo Fidel Castro una vez, que era un narcotraficante Fidel Castro. Y Fidel Castro le preguntaron en su círculo íntimo, ¿por qué si tú dices que representas las clases oprimidas, por qué tú estás llevando drogas a Estados Unidos? Cuba era la base de las drogas. Y de ahí Fidel Castro y su grupo enviaban la droga, la heroína, la cocaína, todo eso lo enviaban para Estados Unidos. Y un día le preguntó en su discurso, mandó a fusilar al general Ochoa, pero Ochoa no era la cabeza, era él. Su familia hoy, búscalo, son de la gente más rica del mundo. ¿Y cómo justificó el pecado? Dice, bueno, yo tengo que luchar contra el capitalismo. Y la manera de destruir el capitalismo es destruyendo su juventud. Hermano, el diablo obra por formas increíbles. Y decía que él justificaba mandar esas drogas porque de esa forma se hacía dinero para impulsar el socialismo, el comunismo, lo que él quería, pero de esa forma destruía el capitalismo. Hermano, entonces Inglaterra estaba, fines del siglo XVIII, al borde de una revolución similar a la francesa, cuando de la noche a la mañana dos hermanos que se habían ido, los Wesley, se habían ido a Estados Unidos y eran líderes religiosos, pero no eran convertidos, vinieron convertidos. Y cuando William Wesley llega a la capital, llega a Londres y va a la catedral grande, importante, la más grande que hay allí, y le predica un evangelio, lo votaron. Porque no resistían que señalara la injusticia que había con los niños, con los trabajadores, la inmoralidad, la diferencia tan terrible de unos con mucho y otros con nada. Y lo botaron de la catedral. Se tuvo que ir a predicar en las calles Wesley, predicar bajo los árboles de manzana. Y la gente al principio no le gustaba el mensaje, le tiraban tomates, le tiraban manzanas podridas.
Su esposa se rebeló contra él. Yo la primera biografía que leí fue esa. Y Wesley tenía una esposa bastante joven y ella se rebeló contra él. Y cuando llegaba de predicar, después de todo lo que había pasado en la calle, ella lo insultaba, le rompía la camisa, le tiraba la Biblia al piso y el tipo se tiraba a llorar. Después se salió con un periodista a difamarlo, a destruirlo en el London Times. El tipo, bueno, un día Dios la mató, se cayó muerta. Hay gente que no saben por qué la tormenta viene, por qué soplan los vientos, por qué vienen las plagas, porque a veces la tierra se abre, porque a veces el mar se entra. O sea, hay cosas que sí son naturaleza, pero hay cosas que son ya la ira de Dios, cuando ya no, como el tiempo de Noé, dice, ya no aguanto más, mi límite se acabó, los voy a destruir a todos, me duele el corazón, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y dice, bien claro. Entonces, siguió predicando. Por allá, por el norte, se levantó un presbiteriano, un calvinista, se llama George Whitefield. Y a la misma hora, Dios tiene sus planes. Y empezó a predicar Whitefield por acá y este por acá. Uno era arianista, o sea, claro, que creía en la Trinidad, y el otro era calvinista, que tenía otra idea sobre la manera de Dios trabajar con la salvación. Pero los dos creían que Cristo era el único camino. Y olvidaron las pequeñas diferencias. Y el país empezó a tener una visitación de Dios. Los avivamientos no es solamente música, no es solamente brinco, no es solamente salvo, no es solamente milagros, no. Hay cambios en todo. Cuando Dios visita un país, hay cambios en la estructura social. Cuando los políticos se convirtieron y iban allá al Parlamento, pasaron leyes como resultado del avivamiento de Wesley y Whitefield, pasaron leyes para proteger a los niños en cuanto al trabajo, para reconstruir a Inglaterra, y eso salvó a Inglaterra de una revolución peor que la francesa. We need a revival. Necesitamos un avivamiento. Yo tengo detenido esto, pero tengo tiempo. Yo tengo tiempo. Es importante, hermano, que entendamos en esta hora. Yo quisiera una hora con Trump. Con Biden ya lo doy por perdido, ya no hay esperanza. O si no, con Haley, con quien sea, a explicarle que esto no es asunto del poder, la grandeza de ellos, que se está jugando. En Puerto Rico se está jugando el destino. Dios me mostró en el 2022, en noviembre de ese año, que una alianza satánica, que iban a poner un hombre al frente con atractivos demoníacos para llevar el país al comienzo de la destrucción de este país políticamente y económicamente, con cánticos de sirena. Pero están tan entusiasmados, luchando, peleando entre otros, que no se dan cuenta, y los líderes también siguen afanatizados, y la gente sigue creyendo, aquí no puede pasar esto, este es un profeta del desastre. A mí no me importa lo que usted piense de mí. Vive Jehová, como decía, y no hemos entrado en eso todavía, en el capítulo 18. Estamos estancados ahí porque Dios toma el control. Yo no estoy teniendo una visitación de Dios aquí. Todo no se ha acabado. Si Dios está contigo, no importa quién se vaya de tu lado. Es difícil, es difícil. Si Dios está contigo, ¿de quién temerás? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si Dios está contigo y está conmigo, que se vaya la mujer, que se vaya el marido, que se vayan los vecinos, que se vayan la madre de los tomates, que se vaya todo el mundo. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Oh, gloria a Dios. Y aquí yo estoy tratando de hacer las cosas como mejor pueda. Te voy a decir algo. Este año el futuro de Puerto Rico se va a decidir en las oraciones del pueblo de Dios, en las decisiones que usted salga. Todo el mundo tiene que salir a votar. Examine con el espíritu de discernimiento cada candidato. Lo único que sí yo me atrevo y pago el precio, Dios me dijo que no solamente me revelaba que se levantaría cuando no se había levantado esa alianza, y me dijo quiénes eran los que estaban en esa alianza, y me dijo quién van a poner al frente. Profetas falsos, vestidos de ovejas, gente que ya conocemos quiénes son. Los líderes de esa alianza son anticristianos, antifamilia, antivalores, son mentirosos, son gente que creen en Sodoma y Gomorra, en el libertinaje, son mentirosos. Los otros hay que ponerle la vista. Y ojalá los líderes de los
tres partidos que existen se metan con Dios y dejen de politiquear y empiecen a pedirle a Dios que les guíe, que les ilumine, porque ustedes son responsables, los políticos son responsables del pueblo y el pecado de los políticos lo paga el pueblo. Eso está en la palabra. Claramente, que Dios nos ayude. Este 2 de septiembre esperamos que miles de ustedes bajen a clamor y le pidan al Señor que cuando vayamos a votar, escojamos gente que valga la pena. Perfecto no hay nadie, pero vamos a ponerle la maquinita del Espíritu y evaluarlos en la balanza de Dios. Ya mi parte es esa. Vive Jehová, vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande a hablar. Y en Estados Unidos lo mismo. Yo quisiera 1 hora con este Trump y también con la otra que hay. Y ¿sabes? Y si yo sé que Biden está perdido, a menos que no esté dispuesto a escuchar. Dios si me pide, me reúno también con él. Pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me diga. Y les digo lo mismo a los líderes que están corriendo para puestos aquí. Si ustedes están pensando montarse en el engaño, en la mentira, van a tener una sorpresa. Y a los pueblos y a los cristianos, si no se ponen a orar y a buscar a Dios, vamos a tener que decir, aquí no puede pasar esto. Es como los que decían en Pompeya que el volcán no podía explotar hasta el día que explotó. Es como los que dicen que aquí no puede haber, bueno, en el 1900, creo que fue en el 18, por ahí fue que hubo un terremoto, y hace 100 años ya que ese terremoto, y cada 100 años se supone que hay un terremoto grande, y no ha pasado, y el Señor habló y dijo, vienen temblores primeros como advertencia, y ¿cuántos años nos llevan advirtiendo? Prepárense porque viene esto, y viene un terremoto. No quiere decir que la isla va a desaparecer, pero es una señal de que estamos fuera de la nube de Jehová, estamos fuera de la columna de fuego, estamos fuera de la cobertura de Dios y nos creemos intocables. Antes de la caída viene el altivez de espíritu. Termino con esto. En la isla de Monserrate, aquí al lado, hay un volcán que se llama el volcán Pelé. Por años, un cura católico romano, le dijo al pueblo su pecado. Le dijo, esta isla va mal. Estaban practicando mucho vudú y mucha idolatría. Dijo, esta isla va mal. Entonces vinieron un día, hicieron una fiesta como la que hizo Duvalier años después en Puerto Príncipe, y mataron una marrana, una cerda, y le dedicaron la isla de Monserrate al diablo. Ese cura, no un pastor, se levantó y dijo, hasta hoy ustedes han visto la gracia de Dios. Y no pasaron, se rieron de él, lo apedrearon. A los pocos días empezó el volcán Pelé, que cuando vuela, cuando explota, las cenizas llegan aquí. Esta historia me lo contaba mi abuela. Mi abuela era profesora escolar por 46 años, la profesora Juana Mercado Cales. Ella me contaba a mí que lo único que se sobrevivió de esa... O sea, la gente pudo salirse en botes, pero la única persona que sobrevivió en la isla fue en un presidio con una lámpara que se mantuvo en el calabozo con esa lámpara hasta que terminó la tragedia del volcán Pelé y entonces lo encontraron. Y esa hasta hace unos años, me contaba mi abuela, eso estaba en la Universidad de Puerto Rico, esa lámpara del sobreviviente de la explosión. No le creyeron al mensajero de Dios. No le creyeron a la advertencia porque Dios usa hasta las piedras para hablarnos. No creyeron. El volcán explotó. Miles se salvaron saliendo en yolitas, pero miles murieron. Y de vez en cuando el volcán tiende a despertar. Hermano, esta es la hora de Dios para buscarle. Esta es la hora de arrepentirnos y reconocer nuestros pecados. Esta es la hora de pedirle a Dios que nos examine y nos busque a ver en qué estamos fallando, en qué estamos mal. Examino, Dios, mi corazón. Pruébame y ve si en mí el camino de perversidad, límpiame, purifícame. Aquí están mis pecados, Señor, aquí están mis cargas, aquí está mi debilidad, aquí están mis necesidades. Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está, límpiame, purifícame, perdona mis transgresores. Y pido perdón por lo que yo he hecho, Señor, perdona. En nombre de Jesús, conviértete a Cristo, reconcíliate con el Señor, apártate de tu pecado. Cristo te abraza en el día de hoy. Amén.
Lo demás viene por añadidura, los milagros, la sanidad. Recuerden que este es un ministerio de fe. Hoy más que nunca necesitamos primero que nada tu oración. La ofrenda es voluntaria si quieres. Si Dios te pone esa carga, pero lo importante es que ore por nosotros. Ore por nosotros. Tengo muchos planes para este año. Lo más grande es el Día de Clamor, el 2 de septiembre, desde las 2 de la tarde, para que sepa. Estamos trabajando día y noche para que esta convocatoria del pueblo se una y venga a clamar con nosotros. Por Puerto Rico y por la nación, para que Dios derrame su gloria. Luego, si usted quiere enviar una ofrenda, eso es voluntario de corazón. Si usted quiere nuestra carta mensual, pues nos puede mandar una nota y se la enviamos. Si quiere, envía una ofrenda. Si por primera vez que nos escriba, dígalo. Estamos tratando de comunicarnos con ustedes lo más pronto. Le advertí a la gente que la tasa esa de lo que queda no la podemos enviar por correo. Si alguien me escribió una hermana que ella envió sus $30, estoy buscando la carta para, si es necesario, devolverle su dinero, porque ella creyó que se la envió por correo y no estamos enviando, no la podemos, es mucho trabajo. Estamos mi esposa y yo, estoy en el ministerio que tenía 15, 20 personas trabajando día y noche. Entonces los costos también son demasiados. Lo que va a la caja, enviarla, el tiempo, no. Se lo habíamos advertido que solo en las actividades de clamor lo que queda. Cuando termine lo que queda, se acabó. Yo voy para Atlanta, me lo llevo una cantidad, van conmigo y allá se levanta eso para ayudar al ministerio. Estamos bregando con la reconstrucción del ministerio y los viajes y todas las cosas que están por medio. Necesitamos su voluntaria de corazón, pero para recibir nuestra carta mensual no necesita enviar nada. Pero si Dios le pone en su corazón, hace el cheque a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. También puede hacerlo por ATH móvil, clamor a Dios, y luego va a la cooperativa, los hermanos. Eso es importante, pero lo más importante es su oración. Confía en el Señor, ande en fe, que Dios está con usted. Recuerde esto, Dios es más grande que su problema y hará lo imposible. Él subió esta mañana a esta misma hora. Tranquilo, acuéstese, tranquilo. Se toma un chocolatito, unas galletitas con queso de bola, yo no sé qué. No tome café esta hora. Tranquilo. Good night. God bless you. No está ni él pudo descansar porque me de preocupar. Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra, Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. ¡Hey! Así es, y así lo veremos hoy.
esperanza es firme, alma mía.